Comenzamos. Desde la Federación de Mujeres Progresistas queremos agradecer vuestra asistencia a este webinar que hemos titulado Salud, Migración y Trato Digno. Voces de mujeres, retos del sistema, que forma parte de nuestro proyecto En Clave Saludable, Buenas Prácticas en Género e Interseccionalidad en Atención a la Salud, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre una cuestión fundamental para la equidad, la calidad de la atención y los derechos humanos, que es cómo garantizar una atención sanitaria y sociosanitaria que incorpore la perspectiva de género y sea también capaz de responder a la diversidad de experiencias y necesidades de las mujeres. Esto no lo decimos nosotros ni nosotras, ¿no? La evidencia científica y los organismos internacionales llevan muchos años señalando que la salud no depende únicamente de factores biológicos. En su reciente informe de 2025, el Informe Mundial sobre Determinantes Sociales de la Equidad en la Salud de la Organización Mundial de la Salud, nos recuerda que las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen tienen una influencia decisiva sobre su salud y sobre su esperanza de vida. Nos advierte que las desigualdades sociales continúan generando profundas inequidades en salud y señala que las personas con menos recursos, menos nivel educativo o en situaciones de mayor vulnerabilidad presentan peores indicadores de salud y una menor esperanza de vida, alcanzando hasta 10 años entre personas desde la menor a la mayor desigualdad. Esto no es inevitable, son el resultado de condiciones sociales que pueden y deben transformarse. Ahora sí, estamos hablando de la población general. Sus efectos son aún más intensos cuando hablamos de mujeres. Las mujeres continúan enfrentándose a desigualdades estructurales que impactan directamente sobre su salud. Tenemos mayores tasas de pobreza, sobrecargas de cuidados. Enfrentamos la violencia machista, la precariedad laboral y dificultades para acceder en igualdad de condiciones a recursos y servicios. A ello le sumamos los sesgos y estereotipos que todavía persisten en investigación, en la práctica clínica y en la atención sociosanitaria, influyendo en los diagnósticos, los tratamientos y la calidad de la atención recibida. Esta realidad resulta especialmente acuciante en el caso de mujeres migrantes. A estas desigualdades de género se añaden con frecuencia otros factores de discriminación relacionados con su origen, la situación administrativa, su lengua, la etnia, la religión o su situación socioeconómica. La intersección de estos factores puede generar barreras adicionales para acceder a los servicios de salud y condicionar su experiencia de atención. La propia Organización Mundial de la Salud ha alertado de que las mujeres migrantes están más expuestas a situaciones de vulnerabilidad, a discriminación y violencia que repercute directamente en su salud física y mental. Diferentes estudios desarrollados en nuestro entorno han señalado la existencia de barreras idiomáticas y culturales, dificultades de acceso a la información sanitaria y experiencia de discriminación, que afecta a la calidad de la atención recibida por muchas mujeres migrantes. Por ello, cada vez cobra más relevancia la perspectiva de interseccionalidad en la salud, que nos permite comprender cómo estos distintos ejes de desigualdad se combinan y generan experiencias específicas de exclusión o vulnerabilidad. Esta mirada resulta imprescindible para construir sistemas más sanitarios, más justos e inclusivos, y también más eficaces. Y este es el objetivo del encuentro de hoy, generar un espacio de reflexión compartida en torno a la salud, la migración y el trato digno, contando con las voces y experiencias de las mujeres y acercándonos a investigaciones recientes que analizan cómo se produce la atención sanitaria en contextos de diversidad cultural y migratoria. Conociendo estas realidades, identificaremos barreras y compartiremos buenas prácticas. Este es un paso necesario para avanzar hacia una atención sociosanitaria más respetuosa, centrada en los derechos de todas las mujeres. Esperamos de verdad que este webinar contribuya a fortalecer el conocimiento, el compromiso y las herramientas de quienes trabajáis y trabajamos desde distintos ámbitos para hacer efectivo el derecho a la salud en condiciones de igualdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora voy a dar paso a las protagonistas de este webinar, que son Nancy y María. Estamos muy contentas de que estén aquí compartiendo todo su conocimiento con nosotras, que seguro que va a ser muy enriquecedor. Empiezo por María. María Sandín es doctora en Ciencias Sanitarias y Médico-Sociales por la Universidad de Alcalá y diplomada en Promoción y Educación para la Salud por la Escuela Nacional de Sanidad. Es profesora titular en el Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales de la Universidad de Alcalá, habiendo recibido el Premio de Excelencia a la Docencia Universitaria en 2023. Es experta en metodología cualitativa aplicada al estudio de los determinantes sociales de la salud. Coordina el Grupo de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Alcalá, considerado como grupo de alto impacto, así como el trabajo Agenda 2030, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Saludable. Actualmente dirige el proyecto titulado Trato digno a mujeres migrantes en atención primaria, mirada interseccional de profesionales sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, María. Y su compañera Nancy Armenta Paulino, es doctora en Epidemiología y Salud Pública. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad de Alcalá y pertenece al Grupo de Investigación en Salud Pública y Epidemiología.
Su investigación se centra en las desigualdades en salud desde enfoques cuantitativos y cualitativos. A lo largo de su trayectoria ha publicado en revistas internacionales de gran prestigio y ha colaborado con instituciones académicas y organismos de referencia en salud global. Actualmente impulsa proyectos de investigación cualitativa sobre el trato digno y el acceso a la atención sanitaria de las mujeres migrantes en la Comunidad de Madrid. Como veis, es todo un orgullo teneros aquí con vosotras. Nada, yo ahora me retiro, solo adelantaros que vamos a dejar un espacio al final de la exposición para que puedan responder a las preguntas que nos vayáis dejando en el chat. También que os iremos dejando un cuestionario de valoración que es muy importante para nosotras, lo dejaremos a través del chat, así que no os vayáis sin responderos. Y bueno, que si por algún casual la reunión se cortase, volvemos a entrar en el mismo enlace, ¿vale? Por si hubiera problemas técnicos. Repetimos, Nancy, María, muchísimas gracias. Damos paso a Nancy. Gracias. Y voy a compartir mi pantalla. Listo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, se Pues ve. buen día, muchas gracias por la invitación a la Federación de Mujeres Progresistas. Para nosotros también es un espacio de compartir lo que hemos observado y lo que estamos trabajando. Y listo. Bueno, como ya mencionaba Sara, nosotros estamos actualmente desarrollando proyectos que están relacionados con conocer cómo es la experiencia de las mujeres migrantes en la atención que reciben en los servicios sanitarios y en particular en la Comunidad de Madrid. Somos profesoras de la Universidad de Alcalá y del Grupo de Investigación en Salud Pública y Epidemiología. ¿Qué es lo que queremos mostrar en esta sesión? Un poco dar contexto respecto a temas que están relacionados con el uso y acceso de la población migrante en los servicios sanitarios, el marco que nosotros tomamos como referencia, que es el marco del trato digno, y después mirar qué es lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, a partir de la perspectiva de las mujeres y también desde los profesionales. Y me gustaría comenzar con un concepto simple pero fundamental. La salud es un derecho humano, pero no todas las personas lo experimentan de la misma manera. Particularmente en el caso de la población migrante, se enfrentan a ciertas barreras, a ciertos retos que dificultan no solo su acceso, sino la forma en que experimentan su atención en la salud. Por lo tanto, es recordar que, aunque existe ese derecho garantizado en el papel o establecido, no necesariamente todas las personas pueden ejercer ese derecho de la misma manera. Y acompañado de esto, hay que considerar el concepto de universalidad. Muchas veces la universalidad se centra o se mide solamente en cobertura, en niveles de cobertura, en si las personas tienen acceso o están afiliadas a los sistemas sanitarios. Pero eso no necesariamente implica un acceso real. Muchas veces existen barreras administrativas, informativas, de comunicación, que impiden que todas las personas efectivamente puedan ejercer ese derecho a la salud y a recibir atención sanitaria. Y aquí también es importante reconocer que las instituciones no son neutrales. Las instituciones públicas, incluyendo los sistemas sanitarios, también pueden reproducir ciertas expresiones, ciertos estigmas, estereotipos que existen en la población en general. Y entonces eso condicionar de manera consciente o inconsciente la manera en que se atiende a la población migrante y en particular en el caso de las mujeres. Entonces, se pueden generar mecanismos que empiecen a generar pequeñas barreras que dificulten este efectivo ejercicio del derecho a su salud y a recibir atención. Y entonces ya no nos podemos centrar solo en si las personas migrantes o las mujeres migrantes tienen acceso, si existe ese derecho, sino también es necesario preguntarnos en cómo se experimenta esta atención. Recordemos que, aunque el sistema sanitario español tiene este espíritu de universalidad, de que las personas puedan tener acceso y recibir atención sanitaria, la verdad es que en distintos momentos se han establecido normativas, la manera en que se organizan los servicios, han puesto ciertas dificultades particulares para que la población migrante o las mujeres migrantes puedan ejercer ese derecho. Y una vez dentro, también vale la pena explorar, conocer cómo realmente sucede esa atención, qué realmente está sucediendo, si reciben información clara, si se comunica, si se entiende, si se les escucha, en cómo son tratadas las personas. Y para eso nosotros hemos retomado algo que se llama el marco del trato digno.
El marco del trato digno surge a partir del informe que establece la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. En este se establecen las funciones y los objetivos del sistema sanitario, donde por supuesto que el principal objetivo es garantizar la salud de las poblaciones. Pero a partir de este informe se ponen otros dos objetivos y ahí es donde aparece el objetivo del trato digno. Y el trato digno va más allá de los aspectos clínicos. Ahí lo que se busca es que el sistema responda a las expectativas de sus usuarios respecto a cómo desean ser atendidos o cómo desean tratados. Y ahí se establecen distintos dominios o aspectos sobre cómo debe ser ese trato digno. Lo establece en dos grupos principalmente, de aspecto o de tipo estructural y de aspecto interpersonal. E implica atención oportuna, redes de apoyo, es poder estar acompañado durante la atención, la capacidad de elegir al proveedor de servicios, cómo es la calidad de los servicios, infraestructura, las condiciones materiales, si las personas tienen información para tomar decisiones, si hay una atención respetuosa, etcétera. Y algunos autores han incluido este otro aspecto que tiene que ver con la confianza. ¿Qué sucede a partir de esta experiencia dentro de los servicios respecto a la confianza, tanto con el personal sanitario o el personal de los propios servicios y también con el sistema en general? Y nosotros lo tomamos como referencia para poder explorar cómo es este tránsito durante la atención. No lo vemos ni proponemos que se vea solamente como un checklist o como memorizar todas estas dimensiones, sino esto justo nos permite visualizar cómo va siendo este recorrido de la atención para las mujeres migrantes. Y nosotros lo hacemos, o en particular, cómo lo hacemos para conocer la experiencia de las mujeres a través de estudios cualitativos con el objetivo de entender, comprender cómo es que viven la atención sanitaria las mujeres migrantes, en particular en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho ya un primer estudio con 16 entrevistas a mujeres provenientes de Latinoamérica. Estos datos ya son públicos, están publicados. Y actualmente estamos desarrollando este otro proyecto que mencionaba Sara, donde ya estamos recolectando las experiencias de mujeres que vienen de otras partes del mundo, pero que además tienen una lengua materna distinta al español. En algunos casos son mujeres que ya se pueden comunicar, comprenden o hablan el español y en algunos casos todavía no hablan solamente su propio idioma, su propia lengua. En ambos casos hemos logrado tener una diversidad en la muestra, es decir, una diversidad en las participantes, en las voces que estamos escuchando, en cuanto a edad, a trayectorias migratorias, al tiempo de residencia, en la ocupación de las distintas mujeres, porque eso nos da una mejor perspectiva de bajo qué identidades o características se puede modificar este tipo de experiencias. Y tomamos como referencia este marco del trato digno que ya les mencionaba, que es una especie de hoja de ruta para estudiar esta experiencia. Y también ahora hemos incluido para el análisis este enfoque interseccional, que ya más adelante mi compañera María explicará un poco más. Estas son las publicaciones que ya tenemos de esta primera fase relacionada con la experiencia de las mujeres que provienen de Latinoamérica. El primero es un estudio más de tipo académico, más explicando la metodología, los distintos hallazgos, y el otro es un poco más de divulgación y que está enfocado justamente en resaltar qué es lo que pasa y por qué es importante verlo desde una perspectiva de género. Ambos son abiertos, están disponibles para su consulta. ¿Y qué es lo que hemos descubierto a partir de estas investigaciones? Pues lo primero es que acceder no siempre es sencillo. Recordemos que nosotros para nuestras investigaciones utilizamos a mujeres que ya son usuarias de los servicios, ya eran mujeres que tienen ese acceso a los servicios sanitarios. Y sin embargo, el tema del acceso, de poder obtener la documentación, la tarjeta sanitaria, fue un tema que siempre fue recurrente en nuestras entrevistas y que sigue siendo en las entrevistas que estamos realizando. Y tiene que ver con estos procesos burocráticos. En este caso en particular que pongo aquí como ejemplo, es una mujer que tardó 2 años en poder obtener la tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid. De hecho, cuando hablábamos con ella, nos comenta, ella hacía el comparativo, ¿no? Respecto a otras comunidades, que decía que el proceso era mucho más sencillo, que le costó un par de semanas y tenía la tarjeta. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid se demoró tanto y parte de estas demoras o este retraso en obtener la tarjeta sanitaria tenía que ver con
que son derivadas a distintos lugares, ¿no? A trabajo social, pero entonces a la oficina de la seguridad social y entonces empieza a ser este recorrido un poco complicado para obtener el acceso o el mecanismo de acceso a los servicios. Lo siguiente es la información insuficiente, es decir, la información que se les da sobre cómo acceder a los servicios, los distintos documentos o los distintos mecanismos que hay para poder acceder a los servicios sanitarios, si es un DASE, si es un DASPE, si es una tarjeta sanitaria. Porque la realidad es que para la población migrante, para las mujeres migrantes, no se reduce a la tarjeta sanitaria. Existen distintos mecanismos con distintos requisitos y con distintas posibilidades de cambiar la experiencia de una mujer migrante dentro del propio sistema. Incluso existen documentos temporales de acceso a los servicios sanitarios. Y esta información no es clara ni es suficiente, ¿no? Aquí una de las mujeres nos decía, nos dieron una hoja, lee esto, pero no me explicaron más. No lo entendí y lo dejé ahí. Y esto al final lo que hace es que hay un retraso en poder acceder a los servicios. Si no es claro, si no lo entiendes, también empiezas a preguntarte si efectivamente tienes este derecho o tienes que esperar hasta que haya otro mecanismo o que te sea más claro o recibir ayuda para poder efectivamente ingresar a recibir esta atención sanitaria. Y un tema que salió, que nosotros no lo teníamos como en el radar, como no lo esperábamos, que salió de manera emergente, fue esta incompatibilidad laboral. Es decir, al final del día, las personas, tanto las mujeres migrantes como cualquiera de nosotros, somos nuestro contexto y nuestras circunstancias. Nuestras condiciones de vida inciden en cómo nos manejamos en el mundo. Y aquí surgió eso. A veces los horarios de los servicios sanitarios o para poder ejercer algún trámite relacionado con el acceso no es igual que el horario, los horarios que son compatibles con los que tienen las mujeres migrantes. Como lo mencionabas al inicio, en muchas ocasiones las mujeres migrantes están en empleos o acceden a empleos que a veces son precarizados, empleos en donde tienen poco tiempo libre o se les da un permiso para poder acudir o hacer una gestión relacionada con los servicios sanitarios. O en este caso que pongo aquí en este ejemplo de una persona que es autónoma, que trabaja dando clases. Claro, si ella se toma el día, no da la clase. Y si no da la clase, no le pagan. Y si no le pagan, no tiene un ingreso para pagar el alquiler, para pagar la comida, para tener sus condiciones de vida y materiales. Entonces, ya no solamente se reduce a estos aspectos de la atención, sino también del contexto de las personas. Y el segundo hallazgo tiene que ver con entender tampoco siempre es fácil. En la primera fase hablábamos con mujeres que provenían de Latinoamérica, es decir, podríamos pensar que no existía esta barrera del idioma, que iba a ser mucho más sencillo. Y lo que nos encontramos es que no era así, que compartir el idioma no garantizaba la comprensión, que efectivamente se daban problemas de comunicación, porque las consultas resultaban demasiado breves para preguntar, resolver dudas, recibir mayor información sobre sus problemas de salud, el tratamiento, explicar los resultados de una analítica, que entonces se sentían que estas explicaciones eran insuficientes o que el lenguaje podría ser poco claro, ¿no? A lo mejor demasiado técnico o con palabras que no son comunes bajo su propio contexto o cultura. Entonces, la comunicación ya no solamente es brindar información, sino requiere otros elementos como empatía, capacidad de escucha, dedicar un poco de más tiempo para explicar, para tener esta disposición de dar mucho mayor información durante la atención. Entonces, en este relato, un poco más de empatía. Yo no soy médico, entonces no manejo algo que para ellos podría de ser todos los días. Entonces, sí requiere la dedicación de mayor tiempo durante la consulta. Y en esta segunda fase que ya estamos hablando con mujeres que su primera lengua no es el español, efectivamente surge esta barrera idiomática y ahí lo que pasa es que las familias o las propias mujeres tienen que resolver cómo comunicarse. Y entonces ahí surgen los familiares como intérpretes, es decir, los hijos, los esposos o algún familiar o del entorno familiar que ya tiene dominio, se puede comunicar bien en español, son los que actúan para interpretar durante la consulta, ¿no? Yo suelo acompañar a veces a mi madre porque ella no maneja bien el idioma. Normalmente me acompaña mi marido, que es el que sí habla y sí entiende. Y claro,
las mujeres están resolviendo o están buscando estrategias para enfrentar esta barrera del idioma, pero no es el sistema el que está respondiendo en ese momento, son las propias personas. Y además es que estar acompañado por tus hijos, si esos hijos son varones, son hombres o por tu esposo, te empieza a restar autonomía o puede ver limitada tu confianza o de qué temas puedes hablar o a lo mejor si son hijos más pequeños, la capacidad de entender cierta terminología. Y al final eso va mermando a las mujeres en su capacidad de tomar decisiones, de poder expresarse, y esas cosas se van acumulando. Y aquí surge la otra, esa limitación para expresarse. Tengo miedo, yo no puedo hablar, no sé cómo explicar mejor mi situación. Y entonces también llega esta frustración de cómo le explico lo que me duele, lo que estoy sintiendo, cómo me comunico. Muchas de ellas entiendo mucho más que hablar, lo que me cuesta es hablar, siempre voy acompañada. Pero como menciono eso de ir acompañada, claro, algo que de hecho el marco del trato digno pone es estas redes de apoyo. Sentirse acompañado es importante, pero hasta el punto en que no limite tu autonomía y tu capacidad de tomar decisiones respecto a tu salud. Y después llega esta otra parte, en que no siempre hay un trato digno, no siempre el trato suele ser respetuoso, se presentan situaciones en que las mujeres se sienten subestimadas, invisibilizadas, culpabilizadas, surgen estas sensaciones de regaño. Y pueden ser situaciones como al confundirse en un término. Este en particular era alguien que hablaba español, que venía de Latinoamérica. Sin embargo, a lo mejor referirnos a alguna parte del cuerpo, algún malestar, se utilizan palabras distintas. Y en este caso, el personal reaccionó de una manera desproporcionada, la trató verbalmente bastante mal, levantó la voz con mucho enfado. En otros casos, algo que es muy persistente en el discurso de las mujeres es que sienten que no le dan importancia a sus relatos, a lo que ellas manifiestan, a cómo se sienten, a sus síntomas, que no se sienten escuchadas. No le daba importancia a lo que decía, era como si no tuviera nada. Fue hasta que me cambié de un centro de salud que me hicieron pruebas, porque con ella era imposible hacerse nada. Muchas veces las mujeres se dan cuenta de que efectivamente no estaban resolviendo su problema de salud o no eran atendidas de la manera que ellas esperaban, porque o cambian de médico y el médico efectivamente sí les manda a hacer unas pruebas o hace otras revisiones o en otro centro de salud sí suceden estas atenciones que ellas solicitaban y entonces empiezan a darse cuenta que efectivamente el otro médico o en el otro centro de salud no ocurría así. Y lo otro es culpabilizar, si algo no va bien, si no se actúa de cierta manera. No te explican de todo, fuera como si fuera tu culpa no saberlo, parece que tienes que saberlo cuando ya eres nueva. Recordar que son mujeres que vienen de otro entorno, de otros sistemas sanitarios, que hay estas diferencias culturales y que también esta falta de información que hemos detectado a veces dificulta cómo navegar el sistema, cómo entender los distintos niveles de atención, qué funciones tiene la matrona, cuándo es con el médico de cabecera, cuándo voy con la enfermera. El sistema funciona distinto y son personas que recién están aprendiendo a navegar con un sistema sanitario que no conocen desde que son niños o niñas. Y entonces, además, ya empiezan a surgir cuestiones relacionadas con el origen, con este trato diferenciado. Como les mencionaba al inicio, cuando hablamos de que las instituciones no son neutras, entonces aquí ya pueden empezar a surgir estos estereotipos, estos prejuicios que inciden en la atención que reciben las personas. Si bien hay alguna parte que se menciona o se refiere sobre personal administrativo, pero es que también ocurre en la consulta con el personal sanitario. En particular, las mujeres refieren, no tenía acceso para la tarjeta sanitaria porque no tenía el NIE. Entonces, como que no te quieren por el tema del pasaporte. Ya que tuve el NIE, pues normal. Sin embargo, muchas veces aún teniendo el NIE, las mujeres no reciben una mejor atención o siguen enfrentando ciertas barreras. En algunos casos, muy borde, se dan cuenta, era por teléfono, pero notan el acento, saben que no eres española. Y luego cuando te piden los datos, ya lo confirman, porque claro,
Los números que identifican a una persona española, a una persona extranjera, que es a través de este número, claramente al revisar los números y la composición del NIE, te das cuenta que la persona es extranjera. Aunque no veas a la persona o aunque en el acento podrías no percibirlo, los números ya te identifican y la actitud podría cambiar. Te ven como quien viene a quitar, digamos, algo el servicio sanitario de España, como te apoderas de algo que no es tuyo, por tu color de la piel, porque se dieron cuenta que no tienes documentación. Es un poco una mezcla de todo. Recordemos que esto es una suma de situaciones persistentes, de barreras. Hay cosas que sí, que podrían suceder o enfrentar personas españolas durante su proceso de atención. Sin embargo, lo que pasa con la población migrante, con las mujeres migrantes, es que estas son situaciones que se van acumulando, estas barreras se van acumulando y entonces empieza ahí la experiencia distinta cuando utilizan los servicios sanitarios y empiezan actitudes que ya son irrespetuosas. Que se vaya a su país, la sudaca esta, a ver si allí la atienden mucho más rápido. Y entonces, cuando la atención es incómoda, cuando te sientes maltratado, cuando has tenido una experiencia negativa durante tu atención o durante el acceso a los servicios sanitarios, se rompe la confianza. Y el romperse esta confianza no solamente hacia el proveedor sanitario, sino hacia el propio sistema, puede ser sumamente importante, porque entonces se rompe esa continuidad de la atención. Las mujeres abandonan los cuidados, deciden no volver. Siento que fui a perder el tiempo, me sentí igual que como entré. Si hubiera sabido que me iba a pasar esto, que me iba a incomodar tanto, no hubiera ido, hasta me arrepentí, ya no hubiera entrado. Y entonces el sistema le está fallando a las personas, ya no está cumpliendo con dos de sus principales objetivos. El primero y el principal, garantizar la salud de sus poblaciones. Y el segundo, responder a las expectativas de atención más allá de los aspectos clínicos, en cómo desean ser atendidas las personas. Ese es otro de los objetivos de los sistemas sanitarios y que tiene que ver con este trato digno. Y a veces esta exclusión no siempre es explícita, no se observa como una negativa frontal de la atención, como decir, no los vamos a atender, sino que a veces se refleja justamente en estas pequeñas acciones cotidianas, en estos procesos burocráticos que requieren mucho tiempo, que requieren comprender información que no siempre es clara, en estas malas experiencias negativas de recibir comentarios ofensivos, de sentir estas situaciones de rechazo, el no poderte comunicar porque no hay un mediador intercultural, no hay un intérprete, porque a lo mejor tu hijo que ya aprendió a hablar español no te puede acompañar. Entonces, esas pequeñas cosas también hacen que las personas no reciban una atención sanitaria adecuada y se empieza a acumular. Y algo que también nos sorprendía o de las cosas que nosotros veíamos al escuchar a las mujeres tenía que ver con que ellas mismas no identificaban que estas cuestiones eran no necesariamente apropiadas o que limitaban su capacidad de lidiar o de recorrer o su experiencia dentro del sistema. Y entonces para ellas habían, aunque nosotros identificamos que eran situaciones tal vez de discriminación, de no trato digno, de barreras administrativas sin sentido, ellas no lo reconocían así y entonces se volvía invisible. Y ahí se vuelve importante, porque todo esto es cotidiano, acumulativo y muchas veces invisibles, también para las mujeres, pero también a veces para el propio personal sanitario. Y entonces se empieza a afectar la atención o la experiencia de las propias mujeres migrantes. ¿Y dónde es que empieza la discriminación? ¿Por qué podemos hablar de discriminación institucional? Esto tiene que ver cuando el sistema le responde mejor a unos grupos que a otros. Es decir, cuando se hace un mayor esfuerzo para garantizar la atención o cuando algunos grupos necesitan pasar por mayores procesos, como puede ser el caso de las mujeres migrantes, para poder tener el acceso o para recibir ciertos procesos de atención. Y entonces ahí ya es donde se nota que hay mayores barreras para que este tipo de poblaciones puedan ejercer efectivamente su derecho a la salud y a recibir una atención digna. Y entonces ya no es una cuestión de suerte o en qué centro de salud te toque o con qué sanitario,
sino ya pasan a ser estructurales. El propio sistema o la manera en que funciona el sistema está haciendo que unas personas sean excluidas respecto a otras. ¿Y cómo respondería un sistema que transforma? Es decir, ¿cómo evitamos que este sistema, que estas experiencias que son cotidianas dejen de excluir? Necesitamos un sistema que transforme. Y a partir de lo que escuchamos con las mujeres migrantes, es que se requiere, más allá de los aspectos clínicos, se requiere un sistema que escuche, que explique, que dé mayor información, que respete, que reconozca a las personas, no solamente como de manera humana, sino también respecto a toda su bagaje cultural, a su propia condición, a su propio contexto. Y esa sería la parte de la perspectiva de las propias mujeres y ahora dejaría a mi compañera María para que nos hable de la parte de los profesionales. Hola, solo paso por aquí a saludar. Muchísimas gracias, Nancy y María. Muchas ganas de continuar contigo. María, perfecto. ¿Ahora ya estoy? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra invitación y para nosotras es un placer y además un deber, ¿no? Porque la investigación que nosotras hacemos en salud pública es para la gente con la que investigamos y trabajamos, ¿no? Entonces la divulgación para nosotras es clave y estamos felices de poder estar en este foro. Continuando un poco el discurso de mi compañera Nancy, nosotros pensamos que era muy interesante completar esta experiencia de las entrevistas de las mujeres con la mirada de los profesionales, ¿no? Entonces, estamos haciendo un proyecto en paralelo, aparte de este que estamos llevando a cabo con las mujeres, para conocer cuál es la mirada de profesionales sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad de Madrid sobre el trato que reciben las mujeres migrantes, ¿no? Como decía Nancy, nos hemos ido dando cuenta que la perspectiva interseccional es clave para poder investigar en este ámbito y comprender de verdad el problema, ¿no? Que la idea es conocer cómo influyen de manera simultánea elementos que son individuales, en este caso tanto de las mujeres como de los profesionales, y estructurales en el trato final que reciben las mujeres migrantes y por lo tanto en la calidad de la atención, ¿no? Entonces, para no enrollarnos mucho, pero sí dejar como tres pilares clave de qué entendemos nosotras por el concepto de interseccionalidad, pues la base es que las identidades están entrelazadas, es decir, una persona experimenta, como pone aquí, el mundo de forma única según la combinación de sus características, como decíamos al principio, de manera simultánea. Es decir, yo soy María, soy mujer, he nacido en España, soy profesora, soy madre de dos hijas, soy hija de una persona dependiente. Todo eso, o sea, no es una parcialidad, yo soy María y simultáneamente todas estas características pues hacen que, que- que yo funcione como una persona con estas identidades entrelazadas. ¿Esto qué ocurre? Que demuestra que hay una complejidad estructural, es decir, hay muchas convergencias que de manera simultánea pueden generar desventajas, es decir, exclusión o privilegios. Y esto es fundamental que se entienda porque solo teniendo en cuenta también simultáneamente el enfoque de género, de derechos humanos y lo que conlleva este análisis, podemos entenderlo como una herramienta de cambio social para generar medidas inclusivas que aborden estas necesidades que desde este enfoque se pueden identificar y no identificar desde otro, pues que sea más parcelado, ¿no? Entonces, continuando, como os decía, con estos proyectos cualitativos, pasamos a la parte de profesionales.
Por ahora es un proyecto que empezó más tarde. Hasta hoy solo tenemos 10 entrevistas, pero vamos a ir sumando a lo largo del año muchas más. Y también hemos pensado que era muy interesante tener una muestra muy diversa de todas las personas que están involucradas en este proceso de atención a las mujeres migrantes. Entonces, tenemos profesionales de medicina, de enfermería, mediadores, traductores de atención primaria y de especializada. Y como hemos dicho, lo que intentamos es investigar desde este enfoque interseccional, porque es muy curioso, claro, a las mujeres estas características, estas variables, las influyen de manera simultánea, como decimos, ¿no? Entrelazada, pero los y las profesionales lo ven así, lo interpretan así, tienen la capacidad de atender eh, en función de todas esas identidades entrelazadas. Bueno, pues os voy a presentar es la primera vez que extraemos estos resultados, porque como os he dicho, acabamos de empezar prácticamente, tenemos 10 entrevistas y estamos profundizando en el análisis, pero ya hay discursos muy, muy, muy potentes que os quiero leer, os quiero compartir pues eso, para ver también cuál es vuestra percepción, ¿no? La primera barrera que sale de los profesionales, y es la más conocida, es la idiomática, ¿no? Para ellos, atender a mujeres que no hablan el idioma es muy complejo, pero vamos a ver, pues eso, qué diferencias hay en los diferentes discursos, ¿no? Pues bueno, aquí nos dice una persona, con las banglas cogían un hombre de la sala de espera que ni conocían. Le hacían entrar para que contase lo que tenía la mujer, y cuando ya lo había contado, el hombre de la sala de espera decía a él, bueno, que tengo otra consulta, que me voy. O sea, imaginaros qué repercusiones puede tener que un señor al que no conoces, que le has sacado de la sala de espera, traduzca de repente dentro de una consulta qué síntomas tienes tú o qué experiencia tienes tú o cuál es tu problema, ¿no? Te da la sensación de que no sabes cuánto le está contando, porque igual tú le dices una frase que dura 2 minutos, una pregunta tal y tal. Es algo que aparentemente es rápido y está media hora hablando. Y dices, ¿qué le estará contando? ¿Sabes? O al revés, el paciente está hablando media hora y luego te lo reducen a una frase. Entonces, claro, te genera mucha más inseguridad e incertidumbre lo que estará hablando realmente. Es decir, no saben qué se está traduciendo, no sabe qué le está contando, ¿no? Esto lo ha comentado también mi compañera Nancy. Las mujeres marroquíes y las mujeres banglas venían, estos son todos discursos sacados de profesionales, con sus hijos pequeños a que les tradujesen. Porque claro, ellos saben el castellano, pero había problemas de menstruación u otros problemas suyos que los niños no sabían ni cómo traducir eso. Y luego, sobre todo, las miraban, los niños, los hijos, las miraban con una cara y decían, ¿a mi madre le pasa esto? Es que es un desastre. Y luego, otra cosa que relacionada con estas barreras del idioma, nos dicen los profesionales. Aparte de que todo se alarga y bueno, pues no tener una conversación fluida realmente sí que, claro, influye en la calidad asistencial, sí. O sea, nos llamaba la atención que para ciertos profesionales ver a una mujer migrante y decir, "¡Ah! Madre mía, ahora ya con esta voy a estar 15 minutos. O me va a demorar un montón de tiempo o me va a retrasar todo lo que tengo después, ¿no? Esto lo primero que nos ha salido, el tema de la barrera. Luego también lo que es un resultado clave es que hay mucho desconocimiento sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de cómo atender de manera intercultural y con esta mirada que os decimos interseccional. Nosotros hicimos una sesión sobre atención a personas migrantes en nuestro centro y 3 de cada 4 personas no conocían el servicio de traducción telefónico, que es un servicio, el único que hay institucional, que hay un teléfono que funciona, según nos cuentan, reguleras, sobre todo también que tarda muchísimo en funcionar, con lo cual este retraso que tienen los profesionales se les va sumando y hay muchísima gente que no lo utiliza, pero es que hay otra muchísima gente que no lo utiliza porque 3 de cada 4 personas no lo conocen. Esto es un profesional sanitario de Vallecas. Y luego no conocen el tema del acceso y de las experiencias de llegada a la consulta de cada mujer en este caso, ¿no? Dice, dentro de las diferentes nacionalidades no es lo mismo un venezolano que un colombiano, o sea, que tienen diferentes convenios y tal, entonces es algo que se nos escapa, pero no veo ninguna discriminación por ser pacientes migrantes. Es decir,
no tienen ni idea de lo que supone acceder siendo migrante, pero no hay, según la perspectiva de algunos profesionales, no hay discriminación. Y luego, prejuicios y racismo, ya no a nivel personal, como decía mi compañera, sino con muchas connotaciones estructurales, ¿no? Luego, es distinto el trato a la mujer africana que a la latina. Ahí se cruzan también muchos temas más racistas y de la mirada y de los prejuicios que hay. Otro discurso, es que son unas histéricas, es que son unas teatreras, es que vienen por cualquier cosa, es que son muy demandantes. Cosas que hay miles de estudios que ya se sabe, hay muchísima evidencia que dice que las mujeres migrantes, bueno, en general los migrantes no utilizan más los servicios sanitarios que la población local. Yo he escuchado a una compañera en el antiguo centro donde trabajaba que decía que la gente, que lo que tenía que hacer era irse a su país, básicamente. Y luego las que vienen por empleadas de hogar se las da como si fuesen de un nivel sociocultural bajo, que conocemos a muchas mujeres que están trabajando en cuidados o en empleadas de hogar o de limpieza, pero que tienen otra formación reglada diferente. Pero aquí el prejuicio es que toda migrante tiene un nivel sociocultural bajo. Esto también nos ha llamado muchísimo la atención, que es la percepción de no responsabilidad. Esto nos cuentan que hay cierto sesgo de desvalorización de los motivos de consulta a las mujeres migrantes, que vienen con problemas que yo no puedo resolver, que tienen una vida muy complicada y que yo no puedo hacer nada y que vaya a servicios sociales. Y otra profesional, esta era de especialista, decía, las familias te reclaman a ti, pero es que son cosas que son totalmente extramédicas, ¿no? Vamos, que muchas veces pierdes más tiempo en intentar gestionar cosas meramente burocráticas que lo que es tratar al paciente en sí, ¿no? Y son cosas que es que además no deberíamos ni hacer nosotros, ni sabemos, ni tal. Es decir, es un poco como, pues eso, poner el foco en el otro, en la responsabilidad del otro, en servicios sociales, en que la familia te demanda y perder esta visión integral pues de lo que tiene que ser el trato en una consulta. Lo que comentábamos que ya esto pasaba más de temas personales, que es verdad que sí, bueno, es que depende del médico que te toque, bueno, depende del médico que te toque, pero ahí hay unas barreras institucionales que están atravesando todos los centros de salud, que son las barreras institucionales, y hay profesionales que nos dicen, estábamos teniendo cada vez más presión desde arriba, desde aseguramiento, para que facturásemos a la gente cuando viniera. Ahora se le atendía, pero tenían que firmar un papel diciendo que se comprometía a firmar a pagar los gastos que conllevaba la atención. Con todo lo que esto supone para una persona migrante que llega a un centro de salud. O sea, que le hagan firmar un papel que diga que luego va a pagar lo que cuesta la atención que va a recibir. También nos contaban que había muchos que, claro, si tú llegas al centro de salud y te dicen no tienes derecho, tú no vuelves al centro de salud. Entonces ahí se junta el tema de ya no barreras individuales, sino de barreras más institucionales. Me he ido para atrás, perdón. Bueno, también se reconocen barreras, diferencias culturales que influyen en la atención. Pues bueno, dicen, la forma también de cómo manejan las medicaciones, por ejemplo, a lo mejor es la percepción mía de las mujeres latinoamericanas, tienen otro tipo de cultura sanitaria, o sea, de cultura de cuidado en cuanto a su salud, se utilizan muchas las hierbas. Las subsaharianas deben tener algún concepto de que sacarles sangre es como quitarles parte de su espíritu. Entonces, excepto a las que llevaban aquí ya tiempo, las analíticas y las pruebas eran imposibles. Es decir, es también como una serie de etiquetas que para los profesionales, ahora veremos que no tienen formación, hacen en parte intentar comprender, pero también estigmatizar de cómo es la persona que tienes tú enfrente sin llegar a poder dedicarle un tiempo para una consulta de calidad. Y luego que de manera general y transversal también hay una desvalorización de la mujer, que no se la reconoce. Es como que se da por entendido que tienen más bajo nivel cultural en general y entonces se las trata de otra forma. No se las reconoce que como cualquier persona tienen su vida, su experiencia, su formación y su formación no solamente intelectual de estudios, sino de forma de vida, ¿no? Entonces yo creo que también hay cierta desvalorización de lo que es como persona. Y aquí aterrizamos un poco en el enfoque este de interseccionalidad, en el que, como decíamos, son muchas las condiciones, las experiencias vitales simultáneas y entrelazadas
que aquí se van viendo como variables que en ocasiones son independientes, pero que sí que son una evidencia que estas mujeres están viviendo, ¿no? Dice, pues hay muy malas condiciones laborales, en algunos casos de semiesclavitud, de estar ahí atrapadas en situaciones en las que se les prometen papeles y entonces no pueden irse. Otra profesional de primaria, que estaba más implicada en los movimientos sociales, decía, yo es que no vi ni a una con contrato, todas estaban sin contrato, con unas condiciones muy duras, unas condiciones que dependían del sentido común de la familia o la persona que les contrataba, porque a veces eran pagándoles menos porque está muy devalorizado el trabajo como empleado de hogar, porque como lo hacen mujeres, a veces por el tipo de trabajo que tienen, no pueden venir de forma continuada. Y entonces vienen en urgencias y a veces en urgencias vienen pues con crisis de ansiedad que a veces ellas no les pueden poner ni palabras. Están pasando por una situación con la vivienda terrible, terrible, continuamente buscando viviendas y tienen que compartir. El problema es no tener un espacio donde uno puede estar tranquila y segura. Es decir, pues después del día a día estoy aquí, descanso. Este es un lugar seguro, estoy tranquila, estoy bien. Muchas no lo tienen y están continuamente con esa situación de precariedad que es tremenda. Y luego lo que hablamos, se da por entendido que tienen más bajo nivel cultural. Y entonces ya se las trata de otra manera. Y para acabar un poco en esta parte de que tratábamos con profesionales sanitarios y sociosanitarios, les pedíamos que cuáles serían, qué propuestas de mejoras, ¿no? Propondrían para atender a estas mujeres de una manera pues más adecuada y con este trato digno del que estamos hablando, ¿no? Y las primeras dos medidas que hablan es formación e integrar las figuras de mediación como en los centros de salud como trabajadores y trabajadoras estables. En formación dice, falta de formación en temas de comunicación, interculturalidad y también un trabajo de revisión en relación a todas las dinámicas de poder y discriminación que mueven en la consulta. Porque es que ya, como habéis visto en sus propios discursos, ya pasamos el tema de la interculturalidad a temas de racismo, tanto a nivel personal como a nivel estructural, que hay que trabajar, ¿no? Nos decían, cuando viene alguna mujer con un síntoma que no me encaja en los diagnósticos que yo tengo y que pienso que tiene que ver con lo que se llama somatización, entonces yo ya me desentiendo y eso es un problema gravísimo. Es decir, estas mujeres están pasando unas experiencias vitales que a lo mejor pueden ser muy diferentes a lo que tú, como médica española de este centro de salud, puedes tener en la cabeza como diagnóstico. Entonces, si no se abre esta mirada, si no te formas, si no te sensibilizas en las experiencias que están pasando estas mujeres, que como acabamos de ver están relacionadas con las condiciones laborales, con las condiciones de cuidado, con las condiciones económicas, con las condiciones de vivienda, pues es muy complicado que le des el trato digno que se merecen y equitativo desde este punto de vista. Y luego lo que os comentaba de las figuras de mediación. Nos comentan que debería haber como figuras de mediación, alguna figura en los centros de salud que sirviera como para dialogar en torno a estas cuestiones, no solo para resolver los conflictos gordos cuando surjan, que reconocen que los hay, sino que sirva como referente con quien se pueda hablar. Hay profesionales que son conscientes que no es coger un traductor meramente 10 minutos, no solo el idioma, alrededor de estas consultas, pues hay todo un contexto que hace falta comprender de una manera interseccional para poder dar una atención de calidad. Y ya para acabar, queríamos reforzar la idea que en toda investigación y sobre todo desde el punto de vista de la salud pública y como nosotras como investigadoras posicionadas, tenemos que poner un foco en la utilidad, ¿no? Volvemos con las mujeres y porque la devolución de todos estos resultados que os estamos contando hoy a vosotras, pues es clave que se le dé a estas mujeres que están participando, que están coproduciendo con nosotras el conocimiento, ¿no? Con estas entrevistas. Esta devolución, para que sea adecuada, pues tiene que ser transparente, o sea, que se sepa cómo se ha hecho la investigación, con quién se ha contactado, que hemos trabajado con un montón de asociaciones de mujeres, que han sido ellas las que nos han dado la información, hacer una devolución que sea accesible para ellas. O sea, esto es un webinar divulgativo que lo podemos, por supuesto, compartir, pero luego es verdad que hay materiales que se pueden hacer con lenguajes que sean accesibles y que ellas mismas reconozcan como suyo, ¿no? Y por supuesto,
que les sea útil. Es decir, nosotras hemos hecho ya una primera jornada de evolución con un grupo de mujeres donde ellas mismas fueron las que organizaron un poco el análisis que estamos nosotras gestionando con todos sus discursos. O sea, ellas fueron las que dijeron, para nosotras esto es más importante, esto no está bien explicado, aquí podemos aportar esta información, ¿no? Y por supuesto, como investigadora, los aspectos éticos los tenemos como uno de nuestros focos, el no extractivismo. O sea, nosotros no investigamos solo para publicar, lo tenemos que publicar, trabajamos en la universidad, es así, por muchas otras cuestiones también laborales que como profesoras universitarias nos atravesan, pero esa no es nuestra finalidad. Trabajamos desde el respeto absoluto y desde la reciprocidad. Como os decía, nuestra idea es que toda esta investigación que estamos haciendo se transforme luego en materiales formativos, en creación de redes, en creación de grupos que sigan trabajando con todos estos datos que estamos extrayendo, que son muy, pero que muy difíciles de conseguir, porque tanto por las mujeres, porque es contar su experiencia vital, que en muchas ocasiones no es la más idónea, y por los profesionales, porque, claro, ellos también tienen a su vez sus barreras a nivel laboral, a nivel de tiempos en la consulta, pero el tema de conseguir discursos de profesionales que te están diciendo pues que no se están haciendo las cosas tan bien como se debería, pues es muy difícil de conseguir y muy valioso. Y también queremos reconocer a estas profesionales y profesionales que nos están colaborando. Entonces, para finalizar, pues Nancy y yo tenemos muy claro que garantizar el derecho a la salud no es solo abrir la puerta, sino que es asegurar que una dignidad una vez dentro de la consulta. Y nada más, agradeceros muchísimo vuestra atención en este ratito que os hemos compartido los resultados. Nancy ha puesto los QR de los trabajos, pero que os los podemos también compartir, están en abierto, y que cualquier pregunta que nos querráis hacer o comentario, pues que estamos aquí para contestar.